mis gatos. A menudo caminaba por aquel largo callejón llamado Las Brisas, cuando venía a mi casa con mis dos amigos de regreso de la escuela. El largo camino era de tierra, con pequeñas piedras molidas por el paso de los tractores, y uno que otro camión en busca de las cosechas de aquellos campos. Por este camino no transitaban muchas personas, a excepción de nosotros los niños, que de mañana y tarde veníamos del colegio. Por ambos lados del camino había dos pequeños muros hechos de adobe con grandes piedras guiados por viejos árboles. La mayor parte del año, aquellos árboles tenían sus ramas descubiertas de hojas, por los fuertes vientos que corrían en aquel callejón. A nosotros nos gustaba sacar moras, luego de regresar del colegio por las tardes. A esa hora aquellos frutos se encontraban tibios y de muy rico sabor. A la mitad del callejón había un portón gigante de madera, el cual lucía abandonado y con señales de que ya habían pasado muchos años sin que se hubiera abierto. Por las orillas de sus pilares hechos de troncos, nosotros como los conejos, hicimos hoyos para poder pasar al otro lado. Allí había un gran caserón de madera abandonado, con sus tablones verdes de musgo resecos por el sol. A pocos metros del frente de esta casa, corría un canal de regadío y en su orilla creció con los años un sauce gigante, regado por sus aguas barrosas. Desde arriba de ese árbol, podíamos mirar casi todo el campo con su tierra negra y arada lista para ser sembrada. Por las tardes me gustaba mirar al cielo y ver grandes bandadas de pájaros los cuales ya regresaban al norte para dormir en la ciudad y esperar un nuevo día. Aquella casa hecha de madera con sus ventanas tapiadas, no dejaban ver a su interior, y las puertas permanecían cerradas con trozos de cadenas gruesas atadas por candados de piratas de fierro fundido. Cada vez que nos bañábamos debajo de aquel sauce, nos daba la impresión de que desde el interior de la casa, alguien nos observaba, y nosotros para vencer el miedo gritábamos a cada minuto, y nos reíamos con fuertes carcajadas. Casi sin darnos cuenta de tanto bañarnos en ese lugar, ya se había anchado el canal, y ya teníamos una especie de pequeña piscina, la cual compartíamos con las cuncunas que caían desde el sauce cada vez que tironeábamos sus ramas. En una de aquellas tardes solitarias, en la cual yo venía solo de regreso a mi casa, porque me castigaron en el colegio y me dejaron haciendo el aseo a la sala de clases, pensé que encontraría a mis amigos bañándose en aquel lugar. Pero me equivoqué, porque al atravesar el pequeño hoyo hecho en la zarzamora, vi que no había nadie más que yo. El agua del pequeño canal se podía ver transparente y de un minuto a otro sin pensarlo ya me estaba bañando en pantalones cortos y a guata pelada. Para cuando me había refrescado por varios minutos y me tendí de guata al sol mirando hacia el balcón de la casa, pude ver que debajo había un saco que parecía tener vida. Este se movía de un lado para otro debajo de los pequeños troncos entre los cuales se encontraba montado el piso de aquel caserón. Miré aquel saco por varios segundos y pude sentir fuertes maullidos casi al ritmo de las vueltas que se daba de un lado para otro. Tuve que arrastrarme por varios metros por debajo del piso de la casa para poder sacar mi tesoro. Miré cómo muchas pequeñas uñas traspasaban la arpillera del saco hasta que por fin pude desatar las amarras. Me asombré al ver que desde su interior comenzaron a salir pequeños gatos, que solo querían ver la claridad del día y respirar aire limpio. Cuando ya se habían calmado luego de un rato, los apilé y los pude contar, en total eran 7 gatitos rayados de color café oscuro. En un principio me pareció que todos eran iguales, parecían gemelos con sus ojitos de colores y sus pupilas cerradas por el sol de aquel atardecer. Al rato cuando los tomé en brazos, pude sentir sus pequeñas lenguas como lija en mis brazos, tal vez, para agradecerme porque los había salvado.
Continué aquella tarde haciéndoles cariño y uno a uno les fui bautizando y a la vez pensando qué haría con ellos, porque la verdad a mi casa no los podía llevar. Uno de ellos, cuando se vio libre, corrió a esconderse debajo de la casa, y desde allí me miró por unos momentos antes de agazaparse y quedarse quieto. Este pequeño ya lo podría distinguir entre los demás, pensé, porque tenía en su frente un pequeño lunar blanco de pelos que asemejaba a una estrella. Otro corrió rápidamente y subió al sauce llorón, y desde ahí maullaba la mitad del grueso tronco esperando a que yo lo bajara. Y en su cola le pude ver una pequeña aureola de color blanco. Otro caminó y subió al piso de la terraza de la casa, y a este lo bauticé con el nombre de Cabezón, porque su cabeza era más grande que su pequeño cuerpo. El otro se escondió cerca del portón entre la zarzamora, y tal vez, ese era el más raquítico de todos y no paraba de maullar. Y otro recorrió las orillas de la casa hasta que ya no lo vi aparecer por un largo rato, cuando solo asomó su cabeza con su cara achatada. Luego hice un recorrido mental para saber en dónde se encontraban cada uno de ellos, por miedo a que alguno se fuera a caer al pequeño canal. Mientras miraba a los dos que se quedaron junto a mis pies solo acurrucándose uno al otro. Luego de un rato de rascarles la panza, me di cuenta de que ambos eran los más pequeños y aún tenían sus pequeños ojos a medio abrir. Aquella tarde, luego de jugar con ellos, me fui a mi casa no sin antes buscar en los alrededores algo para darles de comer, pero todo fue inútil, solo pude encontrar unos higos secos debajo de un techo que hacía las veces de un pequeño corral en el cual solo vivían ratones. Los reuní a todos debajo de la casa lejos del canal y les fabriqué una pequeña cuna con partes de un canasto de mimbre reseco por el sol y lo llené de muchas hojas secas. Me marché a mi casa rogándole a Dios para que al otro día en la mañana los encontrara en ese mismo lugar. Al otro día, temprano en la mañana tomé desayuno y le pedí a mi madre si podía llevar una botella de leche para regalar a mis pequeños gatos. Ella accedió gustosa, pues en la tarde anterior yo le había contado de lo que había sucedido y solo se encargó de decirme que por favor no me quedara solo en aquel lugar para prevenir de que no me fuera a pasar algo malo. Con mi familia vivíamos en un fundo llamado Los Limones, el que se encontraba más arriba por el camino en el cual mis padres trabajaban de cuidadores por más de 20 años. Como le dije a mi madre, aquella mañana antes de ir al colegio pasé a alimentar a mis pequeños gatos. Cuando entré por la orilla del portón, por el pequeño agujero tuve la precaución de no arrastrar mis pantalones, por lo cual tuve que sacrificar mis zapatos recién lustrados. Pero eso no me importó. Cuando los vi, ahí se encontraban todos apilados en el pequeño canasto, aún durmiendo entrelazados entre todos bajo el piso de la casa. Qué alegría sentí al verlos y darme cuenta de que todos se encontraban bien, y que se despertaron al sentir el olor de la leche que les serví en un pequeño platillo plástico que traje de mi casa. Se tomaron toda la leche rápidamente mientras que yo me encargaba de hacerles lugar a los dos más pequeños para que ellos también se alimentaran. Estaba en eso cuando miré hacia arriba del sauce y me di cuenta de que era observado por 3 palomas blancas, las cuales habían dormido abrigadas entre sus largas ramas. Luego de aquello me acordé que debía correr al colegio para no llegar tarde a clases, y cuando por fin llegué a la sala, luego de una larga carrera por el medio de una de las parcelas para acortar el camino, ya estaban en clases, pero eso no me importó, porque pensaba solo en mis pequeños gatos, y lo mucho que habían disfrutado tomando leche. Cuando estuvimos con mis 2 compañeros en el recreo, les conté lo que había encontrado la tarde anterior en aquella casa abandonada. Mis 2 amigos de inmediato me dijeron que por la tarde cuando nos fuéramos a la casa pasaríamos a verlos, y me ofrecieron su ayuda para darles alimentos.
Para cuando salimos del colegio, llegamos corriendo a mirar a nuestras mascotas, y cada uno de nosotros con nuestras pequeñas botellas de leche, las cuales nos daban en la escuela, junto con 2 galletas que se las habíamos guardado a los gatos. Por el camino a toda prisa Juanito me preguntó si yo sabía quién había abandonado aquellos gatitos. Pero yo no alcancé a contestar, cuando mi amigo Andrés intervino y dijo, tal vez fue aquel hombre que anda en el tractor arando la tierra. Pero pensamos rápidamente y Juanito dijo, no creo que haya sido él, porque la tierra ya hace muchos días que está barbechada. Tal vez fue uno de los que anda cazando conejos por las noches, intervine diciendo yo nuevamente. Y Juanito nos dijo, no lo creo porque acá los únicos que salen de cacería son mis hermanos, y en mi casa no tenemos gatos. Yo me rasqué la cabeza y le pregunté a mi amigo Andrés, tal vez tú sabes mi amigo, quién habrá sido el malvado que vino a botar estos pequeños gatos a este lugar. Andrés, solo nos miró a ambos nerviosamente y un poco tartamudo, nos dijo se los juro por mi madre que yo no sé quién fue y se echó a correr delante de nosotros para entrar rápidamente a nuestro escondite y así ver a los pequeños gatitos. Cuando nosotros llegamos, él ya los tenía en brazos y les convidaba leche, yo solo le miré por un segundo y él me dijo, qué bueno que aún están los 7. Y me quedé pensando, tratando de recordar si en el colegio le había dicho cuántos gatitos eran, pero en fin, para mí no tenía importancia saber quién los había botado. Lo que sí me interesaba, es que no se perdiera ninguno de ellos, mientras yo no los podía cuidar, y más aún ahora éramos 3 los que nos encargaríamos del cuidado de nuestras pequeñas mascotas. Aquella tarde, los alimentamos y jugamos con ellos por largas horas, y los despulgamos a todos por igual, y les limpiamos sus pequeños ojitos de las lagañas, mientras casi todos ellos maullaban en señal de estar enojados al estar con la panza para arriba. Aquella tarde por más que conversamos tratando de averiguar quién sería el malvado que fue a botar los pequeños gatos al caserón, fue imposible saberlo. Andrés nos dijo, que lo primero que deberíamos averiguar era qué familia de por ahí tenía alguna gata. Yo traté de memorizar, en cuál de las casas que había visitado había visto algún gato, pero no recordaba ninguna, solo tenía recuerdos de que en todas las casas solo había visto perros y vacas. Y Juanito, tampoco recordaba de alguna casa que tuviera gatos, solo perros y gallinas nos dijo. Pero nos quedamos de acuerdo en que tarde o temprano sabríamos quién los había botado en aquel lugar. Por ahora solo nos preocuparíamos de cuidar de ellos, sin que ninguno de nosotros al menos, por ahora se pudiera adueñar de alguno. Aquella tarde, nos fuimos dejándolos en el canasto y en nuestras casas aún teníamos la preocupación de que al otro día, estuvieran ahí a la mañana siguiente. Al otro día temprano, antes de ir al colegio los pasamos a ver, y cada uno de nosotros llevó un poco de alimento y leche. En el colegio, seguíamos planeando de cómo tendríamos que hacer para cuidarlos sin que nadie se enterara de nuestras mascotas. Cuando por fin se terminaron las clases, salimos corriendo a la casona y así aprovechar de cuidarlos y alimentarlos, porque a partir de ese día la leche y las galletas sería para ellos. A mi amigo Andrés ese día, se le ocurrió salir en busca de los huevos de los queltehues, para darle de comer a los pequeños gatos. Pero cuando recorrimos el terreno que se encontraba arado, estos pájaros aparte del griterío que armaron aleteaban por los aires, y nos embestían con sus espolones para defender sus nidos. Corrimos tan rápido como pudimos hasta llegar al sauce, en donde luego de un rato cuando se nos pasó el susto, lo retamos con el Juan por su mala idea. Juanito se encariñó con uno, el cual cuando llegamos arrancando de los queltehues, iba caminando derechito al canal y si no fuera porque Juanito lo vio se hubiera caído al agua.
Ese pequeño era el desteñido, pensé yo al recordar que era ese mismo que el día anterior apenas lo saqué del saco, salió a recorrer la casa y se me había perdido por varios minutos. Como Juanito salvó al desteñido, dijo que él se encargaría de ese en particular y que por lo tanto hablaría con sus padres para ver si se lo podía llevar a su casa, tan pronto como pasaran los días. Mi amigo Andrés, solo nos miró y nos dijo: ahora sí que tengo una buena idea, vamos a tener que construir un pequeño corral, así que me podrían ayudar buscando ramas. Y en el acto con Juanito, buscamos muchos palos y varillas con las cuales Andrés terminó de cerrar por todos lados el pequeño corral abandonado por la orilla de la casa. Y luego de eso dejamos a todos los pequeños gatos encerrados hasta el otro día en su pequeña cuna junto a su platillo relleno de leche. Aquella tarde cuando llegué a mi casa, no había decidido si me llevaría a alguno de ellos y le pregunté a mi madre si podría traerme alguno. Mi madre me miró y me dijo que le deberíamos preguntar a mi padre, pues en la casa ya había 3 perros que ayudaban a cuidar el campo por las noches, para así evitar que nos robaran. Aquella noche, mi padre llegó tarde y yo me dormí pensando en que al otro día le preguntaría. Por la mañana luego de desayunar corrí hasta la casona para llevarles la leche a los gatos, y para cuando llegué al caserón abandonado, ya había pensado con cuál de ellos me iba a quedar y mi elección fue, que me llevaría el gato Cabezón, el cual me había gustado. Me agazapé y al pasar al otro lado para mi sorpresa, me di cuenta que mis amigos ya se encontraban alimentando los gatos, ellos ya estaban desayunados y se paseaban desparramados por todo el lugar. De entre todos ellos, solo logré reconocer al gato más cabezón y eso me tranquilizó. Le pregunté a mi amigo Andrés, si él se llevaría a alguno de ellos, menos al cabezón, y al desteñido que ya era de mi amigo Juanito, pero él me dijo que aún no sabía si se llevaría a alguno. Nos fuimos al colegio con la precaución de dejarlos en el corral, para que no se nos perdiera ninguno y siempre atentos, mirando a todos los lugares de la casona para que nadie supiera de los pequeños. Aquel día los 3 llegamos atrasados a la sala de clases, pero gracias a Dios el profesor no nos llamó la atención. Por la tarde cuando regresamos a nuestra guarida, uno de los pequeños se había logrado escabullir del corral, y pude reconocerlo. En la cola, tenía una aureola de color blanco, y recordé que era el mismo que 2 días atrás pedía auxilio a la mitad del sauce. Ahora este pequeño ya estaba en el techo del corral enterrado por entre las ramas y nuevamente lo encontré maullando asustado. Para mi sorpresa mi amigo Andrés me dijo que se lo pasara una vez que logré zafarlo de las ramas y lo tomó y por largos minutos le hizo cariño, diciéndole: tú serás mi pequeño regalón, y yo te cuidaré, pero no podré llevarte a mi casa. Juanito miró al Andrés y luego a mí, y nos dijo: bueno, ya está decidido, cada uno tiene su gato, ¿y qué haremos con los otros 5 que están sobrando? Y continuó diciendo: tal vez podríamos echarlos en el saco y dejarlos mañana fuera del colegio. No acabó de decir aquello, cuando recibió un fuerte empujón de Andrés, que lo dejó sentado muy cerca de la acequia, tras de lo cual los 3 nos echamos a reír. Juanito, un poco sorprendido, nos dijo: pero si era una broma, solo trataba de saber si tú fuiste el que vino a botar los gatitos acá al caserón. Pero rápidamente nos acordamos que mi amigo, muchas veces cuando encontraba pajaritos heridos o enredados por hilos los curaba hasta que sanaran y luego los soltaba, solo quedándose con los recuerdos de aquellas pequeñas aves que nuevamente recobraban su libertad. A mi amigo Andrés, ni siquiera le gustaba cazar lagartijas ni culebras, como lo hacíamos nosotros con el Juan. Pero bueno, por lo menos yo ya sabía que ni Andrés ni yo éramos culpables de haber botado los pequeños gatos.
Cuando aquella tarde, nos fuimos a nuestras casas casi mágicamente, o mejor dicho telepáticamente, le dijimos a Juanito, si le podíamos ir a dejar a su casa. A Juanito, se le frunció el ceño, y nos dijo, ¿y por qué me quieren ir a dejar? Y como adivinando la razón nos dijo, miren, yo en mi casa no tengo gatos, si es que eso es lo que quieren averiguar. Con el Andrés, no nos quedó más que reconocer cuáles eran nuestras intenciones, y un poco confundidos, solo seguimos caminando a la salida del portón, no sin antes preocuparnos de dejar bien encerrados a los pequeños meninos. A medida que nos despedimos aquella tarde, nos encargamos para el otro día tener la solución de qué haríamos con los 4 gatitos que aún no tenían dueños. Aquella tarde, cuando estábamos tomando once, le conté a mi padre de cómo me había encontrado los gatos, y que si me dejaba quedarme solo con uno de ellos. Mi padre luego de un rato me dijo, que él ya sabía de esto, porque mi madre le había contado la noche anterior, y que él no tenía ningún problema en que yo adoptara solo uno de ellos, y me lo repitió varias veces, hijo, solo un gato. Me quedó grabado como un eco que me retumbó por largo rato en mis oídos. Sí, padre, será solo uno, le dije, luego de pensar y de acordarme, cuando hacía más de un año atrás, llegué con 3 cachorros de perritos que me encontré botados en el camino, y sin preguntar a nadie me los llevé a la casa. Recuerdo que mi padre se había enojado, pero finalmente me dijo, tendrás que enseñarles a cazar conejos si quieres que estos quiltros conozcan la carne, y se echó a reír en complicidad con mi madre. Yo me daba cuenta que en mi casa no escaseaba la comida, pero tampoco vivíamos en la abundancia. Cuando estaba a punto de quedarme dormido, aún pensaba que le daría de comer a mi gato Cabezón, y sin darme cuenta pensé, bueno, tendrá que aprender a cazar ratones, y un escalofrío me recorrió el cuerpo, pues no supe por qué razón, creí imaginar ver a mi gato cazando a los pequeños pollos de la casa. Tendría que entrenarlo, para que cazara ratones, antes de traérmelo a la casa, para que el Cabezón no se fuera a comer los pollos, pensé, antes de quedarme profundamente dormido. Al otro día temprano me junté con mis 2 amigos, y les conté de la conversación que había tenido con mi padre. Cuando nos encontramos con mis 2 amigos a la mañana siguiente, me contaron que ellos también habían preguntado por sus mascotas, y el Juan no tenía problemas con llevarse uno a su casa, y ese sería el que tenía un lunar blanco en su frente con forma de estrella, pero el Andrés nos dijo que él solamente podría cuidar a alguno de ellos ahí en ese lugar, y que ella había elegido al que tenía una aureola de color blanco en su cola. Cada uno de nosotros llevábamos nuestras raciones de leche en botellas, para alimentarlos a todos ese día en la mañana. Aquella mañana, apenas entramos por la orilla del portón, escuchamos los maullidos de los pequeños gatos, y rápidamente les dimos la leche, para luego partir corriendo al colegio, para no llegar atrasados. Ya por la tarde, apenas salimos de clases, corrimos rápidamente a la casona, y grande fue nuestra sorpresa, al darnos cuenta que a nuestra llegada, todos los gatos se habían salido del corral, y estaban desparramados maullando en los alrededores de la casa. Andrés nos dijo, que ahora sí que tendríamos que cerrar muy bien el pequeño corral, para evitar que se escaparan nuevamente nuestros traviesos gatos. Mientras que reparábamos los hoyos por donde se habían escapado, les pregunté a mis amigos si podríamos entrenar a mi gato, para que no se fuera a comer los pollos de mi casa. Juanito me dijo, pero claro, eso haremos, y Andrés solo lo miró y se echó a reír. Yo, confundido y molesto, le dije, ¿pero por qué te ríes, Andrés? Y él solo nos miró y nos dijo, sí, ¿y cómo crees que le enseñaremos cuál es la diferencia entre un pollo y un ratón a nuestros gatos?
Juanito le dijo, fácil, solo debemos cazar un ratón y obligarlo a que se lo coma y traemos un pollo, o, mejor una paloma, y cuando se la vaya a comer le damos con una varilla en la nariz. No había terminado de decir eso, cuando nuevamente estaba en el suelo por un nuevo empujón, de Andrés. Andrés luego del empujón extendió su mano para ayudar a ponerse de pie a Juanito y le dijo solo tenemos que ponerles un cascabel con una cinta roja a cada uno de los gatos, y con eso bastará y entonces ahora los tres nos echamos a reír mientras que ayudábamos a sacudir el uniforme entierrado del pobre Juan. Yo aproveché el buen humor de mis amigos y les pregunté qué haríamos con los gatitos, que aún no tenían dueño y Juanito dijo, así, son 5 y no dijo nada más, tal vez por miedo de recibir nuevamente un empujón. Ambos miramos al Andrés y él nos dijo, es fácil solo tenemos que esperar unos días más y los llevaremos al colegio en donde les apuesto que todos nuestros compañeros se los van a pelear para tener alguno de estos en sus casas. Aquella tarde nuevamente nos bañamos en la sequía y nos entretuvimos mirando las travesuras de nuestras mascotas. Juanito buscó una varilla y en su punta amarró un crin de la cola de un caballo, e hizo un lazo y salió a cazar lagartijas. Para cuando llegó con la primera lagartija colgando del cuello con el lazo, y la soltó en medio de los gatos. Andrés de un solo salto quedó en medio de ellos, y la tomó por la cola y al mismo tiempo volvió a empujar al Juan dejándolo nuevamente tendido de espaldas. Para luego correr con ella a las zarzamoras en donde la liberó. Luego de eso, cuando volvió donde nosotros, le advirtió al Juan y a mí, que si nosotros continuábamos matando a los pequeños bichos ya no sería nuestro amigo. Yo, en un minuto pensé en discutir lo que nos había dicho en ese momento, pero recordé que días antes en el colegio mi profesor me había castigado después de tirarme las orejas por ser un maldadoso. La razón era muy simple, aquel día cuando crucé corriendo por las parcelas, me encontré a esta pequeña culebra tomando sol en uno de los surcos, y luego en el recreo me dediqué a asustar a todos mis compañeros corriendo detrás de ellos. Y así se pasaron los días y las semanas, hasta que ya decidimos llevarnos cada uno a nuestros gatos a las casas, menos el gato de Andrés el cual lo dejamos viviendo en ese lugar y los 4 restantes los llevamos al colegio, en donde fueron adoptados por nuestros compañeros. Con mi amigo Juan entendimos los consejos que nos daba nuestro amigo Andrés, y lo primero que hicimos fue dejar de salir a cazar pájaros. Ya han pasado varios meses y el único problema que tenemos, es que cada día cuando vamos al colegio por las mañanas los 2 gatos que tenemos con el Juan nos siguen hasta la casona y ahí se quedan durante todo el día con el gato del Andrés, hasta que por la tarde pasamos a recogerlos. Esa es su casa, nos dice el Andrés. El gato de Juanito, aunque tiene su cascabel igual caza lagartijas. El gato del Andrés por fin logró subirse al sauce y por supuesto caza palomas. Y mi gato el cabezón, sigue metiéndose a la casa por un portillo que hay en una de las puertas. Y yo como su dueño tengo la esperanza de que algún día me cuente quién fue el que los fue a dejar abandonados a ese lugar. Fin.